Hoy vamos a hablar sobre la seguridad y salud en el trabajo, basándonos en las responsabilidades del empleador y los beneficios del trabajador. Primero vamos a hablar sobre el Sistema General de Seguridad Social, basándonos en la Ley 100 de 1993. Esta se rige bajo algunos principios, como la universalidad, eficiencia, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Como primer subtema nos encontramos con el Sistema General de Pensiones. Este brinda prestaciones como la pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, indemnización o auxilio funerario. Se basa bajo el régimen solidario y de ahorro. El siguiente es el Sistema General de Seguridad Social. Este brinda prestaciones de incapacidad por enfermedad de origen común y incapacidad por licencia de maternidad o paternidad. Se constituye por el régimen contributivo. Son aquellas personas vinculadas a una EPS a través de un contrato de trabajo, servidores públicos, pensiones, jubilados, trabajadores independientes. El régimen subsidiado son aquellas personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización. El régimen vinculado, a este pertenecen todas aquellas personas que por motivos de incapacidad de pago deben pertenecer a un régimen subsidiado. Y el régimen especial, que son aquellos sectores de la población que se rigen bajo la norma de seguridad social. El Sistema General de Riesgos Laborales. Este comprende el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos tendientes a prevenir, atender y proteger a los trabajadores de accidentes o enfermedades laborales. Brinda prestaciones económicas, asistenciales, incapacidad temporal, permanente, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes. Se basa bajo el régimen de riesgos laborales. Y por último, servicios sociales complementarios. Esto más que todo para apoyar a los ancianos y para el subsidio de desempleo. Estos son los subtemas del sistema general y son parte de los beneficios de los trabajadores. ¿Cuáles son las responsabilidades en el Sistema General de Riesgos Laborales? Las responsabilidades del Sistema General de Riesgos Laborales son compartidas entre la empresa, la ARL y el trabajador y son: la empresa afilia a todos sus trabajadores al sistema y desarrolla programas de prevención y control de riesgos laborales. La ARL asesora y brinda asistencia técnica a la empresa para el desarrollo de los programas de prevención y atiende a los trabajadores que se accidentan o se enferman por causa propia del trabajo que desarrollan. El trabajador cuida su salud, cumple las normas de seguridad y salud en el trabajo definidas en la empresa. Investigación de accidente o incidente de trabajo. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales valora la necesidad de investigar los accidentes o incidentes o enfermedades profesionales comunicados atendiendo a las características y a la magnitud de los mismos. Para ello se llevarán a cabo los siguientes pasos. Se iniciará la investigación contactando con las personas que pueden aportar información sobre lo ocurrido desde el propio accidentado a otros testigos si los hubiera. Se entrevistará con ellos preferiblemente de forma individual y en el lugar del accidente. La información a obtener hará referencia al puesto de trabajo donde se ha producido el accidente, las tareas que se desarrollan en el puesto de trabajo, la descripción de la secuencia del accidente y la hora en que sucedió el accidente o el incidente o la enfermedad. El procedimiento para la calificación de origen y pérdida de capacidad laboral son 9, que es la solicitud por parte de la EPS de la calificación de origen de la enfermedad o del accidente de trabajo, solicitud del análisis de puesto de trabajo, la realización del análisis de puesto de trabajo, la elaboración del informe de análisis del puesto de trabajo, la remisión del informe del análisis de puesto de trabajo a los involucrados. También está el concepto de calificación de origen del accidente o enfermedad laboral, inclusión del programa de rehabilitación, el seguimiento de la rehabilitación, el cierre del proceso de la rehabilitación integral. Y también se hace el seguimiento del dictamen de la pérdida de capacidad laboral. La calificación del estado de invalidez
Digamos, si el trabajador es calificado con un 5% con un 5% no habrá indemnización. Si el grado es de 5 a 49%, se indemniza dependiendo las reglas determinadas y eso se encuentra en el decreto 2644 de 1994. Si es superior al 50%, se reúnen los requisitos y va para pensión de invalidez. La pérdida de capacidad laboral es un mecanismo que permite establecer el porcentaje que afecta un conjunto de habilidades de origen físico, mental, social, que permite a un individuo desempeñarse habitualmente, o sea que ya esa persona ya no pueda seguir haciendo como sus mismas labores. Según la Ley 776 del 2002, el Sistema General de Riesgos cuenta con dos prestaciones, las asistenciales y económicas. Estas son pagadas por la administradora a la que se encuentra afiliado el trabajador. En caso de ser una enfermedad de origen laboral y el trabajador en el momento no se encontró afiliado, será asumido por la administradora a la que se encontraba afiliado si se comprueba que fue de origen laboral. En caso de hacer un accidente, esta deberá asumir la responsabilidad desde el momento inicial hasta el proceso y las secuelas. Vamos a hablar de las responsabilidades del empleador. La primera es la responsabilidad laboral. Surge cuando el empleador debe asumir todas las prestaciones asistenciales y económicas que se generen como consecuencia de un accidente o enfermedad laboral. Se pacta cuando el empleador hace el contrato con el trabajador. Es seguida por el Ministerio de Trabajo. Según la Ley 1562 del 2012, el incumplimiento de esto puede acarrear sanciones hasta de 500 salarios mínimos legales vigentes. Un ejemplo de esta irresponsabilidad sería que no se haga gestión de prevención del accidente o enfermedad. Responsabilidad civil. Es la obligación de responder económicamente por los daños causados a terceros. La obligación del empleador para indemnizar al trabajador surge por la negligencia en el cuidado y protección del mismo. El pago de esta indemnización al trabajador o familiares a causa de un accidente de trabajo o enfermedad de origen laboral es asumido por el empleador. No puede dicho monto descontarse de lo pagado por la ARL, ya que la Seguridad Social no cubre la falta de diligencia y cuidado en la prevención de los riesgos laborales que le debe el empleador a sus trabajadores. El pago se basa en la edad del trabajador, el salario y la magnitud de daño. Lo decide un juez según la vía probable, el daño moral, fisiológico y familiar. Responsabilidad penal la podemos dividir en dolo y culpa. Un ejemplo de dolo, cuando el empleador que por circunstancias personales se ampara en la relación laboral para cometer un homicidio y ordena a su trabajador ejecutar una labor insegura con malos elementos de protección personal, conociendo de antemano el resultado. En culpa, por ejemplo, que el empleado no hubiese consentido su puesta en peligro o que el resultado lesivo hubiera sido previsto como posible por parte del empleador. Esto pasa por la negligencia o imprudencia. En la negligencia, por ejemplo, cuando no se proporcionan los elementos de protección o no se capacita a los empleados. O la imprudencia, cuando un empleador ordena a un trabajador nuevo realizar una labor en la cual no se capacitó y no tiene conocimiento de la misma. Esto puede tener diferentes tipos de culpa. Digamos, el homicidio culposo incurriría 32 meses en la cárcel o 150 salarios mínimos. Lesiones o por lesiones personales podría ir a la cárcel o 100 salarios mínimos vigentes. Responsabilidad administrativa. Esta es propia de quienes ejercen cargos directivos, de quienes toman las decisiones que luego causan los perjuicios, y son las consecuencias jurídicas de sus actos las que configuran la responsabilidad administrativa, la que bien puede tener implicaciones penales o civiles. Se responde ante el Ministerio de Protección Social y se presenta cuando el empleador no cumple con las obligaciones en materia de seguridad social y salud ocupacional. Según la Ley 1562 del 2012, el incumplimiento de esta puede tener una multa no mínima ni mayor a 1.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores frente a la responsabilidad del empleador? Aquí viene involucrado, como hablamos anteriormente, las prestaciones asistenciales y económicas. Los derechos de los trabajadores serían la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, los servicios hospitalarios, el servicio odontológico, los suministros de medicamentos,
los servicios auxiliares, tratamiento, prótesis, gastos de traslado, la rehabilitación, según sea el caso, física y profesional, subsidios por incapacidad temporal, indemnizaciones, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario, capacitaciones, orientación en todo lo que tenga que ver con la seguridad y salud en el trabajo.